Gente y Ciudad con María Alejandra Malaver. De lunes a viernes. Continúa en sintonía de Gente y Ciudad con María Alejandra Malaver. La información y la formación son claves para que los ciudadanos comprendan sus derechos y responsabilidades. Escuchas Gente y Ciudad con María Alejandra Malaver por Unión Radio 93.7 FM. Y hay muchas dudas, hay también muchas bolas, sobre todo en las redes sociales sobre el tema del manejo de los escombros, más allá de los cadáveres en la zona de La Guaira, que ha sido la mayormente afectada. Así que, ¿cómo deben manipularse los escombros que están en La Guaira? ¿Qué daño ambiental están generando o pueden generar? Para hablar de esto hay que hacerlo con expertos, con profesionales, y nosotros entonces oportunamente hacemos contacto y agradecemos que nos haya atendido a Fernando Morales García, quien es licenciado en Química y máster en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar, especialista consultor en ciclo del agua, participó como especialista en el Comité Suramericano del Convenio de Estocolmo y ha sido miembro de la Comisión de Ambiente de la Academia de Ciencias de Venezuela y de la Comisión Nacional de Normas Técnicas. Así que le agradecemos el contacto y bueno, ayúdenos a dilucidar estas dudas. Bienvenido. Buenos días, María Alejandra. En primer lugar, muchas gracias por el contacto, por permitirme digamos, humildemente colaborar con la atención de esta tragedia que nos embarga a todos los venezolanos. Sí, entonces hay una profunda preocupación, es más, ya hay denuncias que dicen que ya esto está en el mar, que se está dando un manejo incorrecto. Hablemos con usted, que nos diga cómo debe ser esto. ¿Es cierto que se hace un daño? ¿Qué previsiones tomar? ¿Hay algunos protocolos de manejo de los escombros? Sí, a ver, lo primero es que no tenemos por qué inventar la rueda, es decir, tenemos experiencias en el planeta acumuladas relacionadas con el manejo de los escombros. Nosotros mismos, en el 99, a mí me tocó ser casualmente formar parte del grupo que coordinó el saneamiento al puerto de La Guaira durante el deslave del 99, y tenemos experiencia, ¿no? Digamos que recoger y aplicar en este caso, y además también hay experiencias publicadas y descritas alrededor del mundo de cómo manejar. Yo no lo llamaría escombros porque en realidad asociamos la palabra escombro a los residuos digamos de construcción, pero aquí tenemos dentro de eso, dentro de todos los residuos que nos dejó el terremoto, hay mucho más que escombros de construcción. O sea, tenemos aparatos electrodomésticos, probablemente sustancias químicas, residuos que pueden ser patológicos, inclusive, por ejemplo, si recordamos el ataque a la Torre Gemela de Nueva York, el principal impacto que se generó fue la dispersión de asbestos, porque era una construcción muy vieja en la que se habían utilizado asbestos. Es posible aquí tengamos también una situación similar. Entonces, lo que digamos, yo pondría de antemano digamos que se hace necesario recoger esas experiencias en primer término. En segundo lugar, seguramente hará falta discriminar estos residuos en escombros propiamente de construcción, que tendrían un destino diferente a otros tipos de residuos ciertamente minoritarios, porque la mayoría son escombros de construcción. Después, por otra parte, antes de mover masivamente estos residuos, es necesario al menos visualizar cuál va a ser el futuro de La Guaira, para lo cual lo razonable sería digamos convocar a expertos, que los tenemos y muchos en Venezuela, en temas que tienen que ver con biología, con hidrogeología, con ecología, de tal manera de definir digamos, al menos de manera preliminar, lo que sería el destino de La Guaira, porque eso también va a definir lo que puede ser el movimiento de los varios millones de toneladas de residuos que ya sabemos que nos dejó el terremoto, ¿no? Y yo no descartaría ninguna opción. Es decir, la gente se escandaliza cuando hablamos de arrojar escombros al mar, y tienen razón en escandalizarse, porque un evento de este tipo hecho de manera discriminada sería terrible, pero yo no descartaría ninguna opción en tanto digamos, se evalúen las diferentes opciones, como se hace normalmente en cualquier
proyecto donde se contrastan los impactos ambientales y sociales de las diferentes opciones que existen para digamos, enfrentar un proyecto, y esto sería un proyecto de gran envergadura. Sí, fíjese que lo que comenta es importante desde el hecho de que es una zona que no es la primera vez que le pasa, que la vez pasada fue una vaguada y justamente el agua se llevó muchas cosas, ¿no? Y debe haber pues ya quizás una propuesta, un camino a seguir en ese sentido, pero obviamente hay que buscar a los profesionales para que hagan el análisis particular de este momento. Pero en términos generales, y a propósito que nos dice, bueno, es que no hay que descubrir el agua tibia, hay sí algunos pasos que hay que, más allá de decir, hay que buscar a los profesionales, que me parece un punto importante, de atender en función al ambiente y al manejo de los escombros y desechos en generales que hay en este momento en ese lugar en específico de La Guaira. Digamos, lo primero que hay que atender es la emergencia sanitaria, ¿no? Uh-huh. Y desafortunadamente el tema de los cadáveres, ¿cierto? El tema de los cadáveres, hay muchísima gente preocupada por ese tema, también preocupada por, de hecho, yo estoy en eso, en lo que es, digamos, proveer de agua potable, segura a la población que tenemos en La Guaira, pero fíjense que hay relativamente poca gente pensando en las excretas, es decir, esas 40, 50.000, 60.000 personas que tenemos en La Guaira, por decir un número, porque no conozco el número exacto, pues tienen que hacer sus necesidades, ¿no? Sí, y bueno, ¿cómo se hace en medio de esta emergencia? Entonces, digamos que esos son, en mi opinión, y creo que, digamos, es lo que recogen todas las organizaciones humanitarias, lo primero que hay que atender es el tema de la seguridad sanitaria. Y lo segundo entonces es definir esos protocolos para que ya existen, ¿cierto? Para el desecho controlado. Claro, es decir, nosotros, digamos, las normas en nuestro país son bastante ¿Tenemos normativas o hay que guiarse de normativas internacionales? No, tenemos normativas, pero no son normativas, digamos, que están relacionadas con una situación de emergencia. Tenemos normativas que nos dicen cómo manejar residuos peligrosos y cómo manejar residuos no peligrosos y cómo manejar residuos patológicos, pero eso no, digamos, en una situación de emergencia probablemente hay que desarrollar mecanismos ad hoc, mecanismos, digamos, particulares que recojan nuestra propia experiencia y lo que son, digamos, directivas, porque realmente no son normativas directivas de cómo se hace. En el orden de la ingeniería, pues hay estudios patológicos que están haciendo las estructuras y salen las normas Covenin. Yo creo que quizás de aquí hay que tener pues que esto como una enseñanza y una necesidad de tener preparados para cualquier zona en Venezuela una normativa en materia de emergencia, ¿no le parece? Sí, por supuesto. A ver, yo suelo decir a mis estudiantes que lo único peor que una tragedia es no aprender de ella. Exacto. ¿No? Y lamentablemente nosotros tenemos memoria muy corta. En estos días conversaba con un colega ya bastante mayor y me decía que él vio el deslave de La Guaira desde el Ávila. Yo le dije en el 99, me dijo no, en el 51. Imagínese. Porque, digamos, estos eventos, la costa litoral, de nuestro litoral central en La Guaira, se ha formado por los deslaves, ¿no? Desde la cordillera. Y esos deslaves no solamente han conformado el litoral sólido, seco, sino que también le han dado forma al litoral bajo el agua, ¿no? al lecho marino. Es decir, lo que pasa es que nosotros, por supuesto, tenemos una vida muy corta comparada con la vida del planeta, y todo esto ha estado ocurriendo durante cientos o miles de años. Entonces, claro, hay gente que a la primera dice que La Guaira no se puede habitar, pero eso no tiene mucho sentido. Es decir, yo le puedo, por ejemplo, mencionar las Islas Canarias, ¿no? Que son volcanes activos, y allí vive gente, ¿no? Pero ¿dónde están los mejores sismólogos del planeta? En Tenerife, en Gran Canaria, ¿sí? En las Islas Canarias, porque han aprendido, digamos, a vivir gestionando los riesgos, y eso es lo que nos toca.
Eso es lo que nos toca a Bien. nosotros en Venezuela, ¿no? Yo le agradezco y agradezco a los profesionales de altísimo nivel que tenemos en el país, que nosotros venimos entrevistando a lo largo de Gente y Ciudad, no solamente antes de la emergencia, sino después. A propósito de este punto, pues yo quiero enaltecernos y saber decir pues que sí tenemos profesionales, solamente hay que atender sus advertencias, hay que atender sus desarrollos, sus proyectos, para que entonces podamos tener bienestar. Gracias a Fernando Morales García, licenciado en Química y máster en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar, especialista consultor en ciclo de agua, participó como especialista en el Comité Suramericano del Convenio de Estocolmo y ha sido miembro de la Comisión de Ambiente de la Academia de Ciencias de Venezuela y de la Comisión Nacional de Normas Técnicas. Nosotros así con esta nota terminamos lo que es Gente y Ciudad por el día de hoy. Me voy con la frase de siempre, recordándoles que, invitándolos a que se queden en sintonía de Unión Radio 93.7 FM, que seguimos con la programación nacional. A las 3 de la tarde volvemos un ratico a nivel local y recuerden que el objetivo es convertirnos en ese ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual, la estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros. Chao, chao, hasta mañana. Este programa es donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo.